Es muy grave la situación en Rosas, Cauca. Así es como se sigue desprendiendo la tierra luego de una avalancha que deja a cientos de personas damnificadas, sin contar con que el sur del país está incomunicado. Estamos en el lugar de la noticia. Y en Nariño, cientos de personas están atrapadas por cuenta de este deslizamiento. Las autoridades aumentan los controles para que no salgan y se queden atrapados en las carreteras. A esta hora buscan cómo comprar un vuelo para poder volver a sus destinos. Seguimos pendientes de la tragedia ocurrida anoche en Bosa, cuando una mujer de 22 años y sus 2 hijos murieron por inhalación de gas. Acompañamos a su familia en medio del drama que viven. Y está en crisis la mesa de negociación con el ELN. ¿Qué dijo? Eso dijo esa guerrilla en un comunicado. ¿Por qué? ¿Qué es lo que está pasando? Ya revisamos este impasse. Más de 1.200 detenidos deja la violenta incursión de simpatizantes de Jair Bolsonaro a la sede de los 3 poderes en Brasil. El presidente Luis Ignacio Lula da Silva se reunió con los jefes del Congreso y el Tribunal Supremo para analizar las medidas que tomarán contra los responsables. En deportes, Roberto Martínez es el nuevo técnico de la selección de Portugal, luego de dirigir a Bélgica en Qatar 2022. Y Gareth Bale, a sus 33 años, anunció que se retira del fútbol activo. Continúan las apuestas por conocer quién será el nuevo James Bond. A la lista de opcionados se sumó un nuevo nombre. Les cuento de quién se trata en las noticias del entretenimiento. Ya nos vemos. Muy bien, bienvenidos a esta emisión de Noticias RCN, porque Paola, es muy grave la situación que se está viviendo en el departamento del Cauca. Una avalancha dejó muy afectados a los habitantes del municipio de Rosas. El saldo, Rosy, es aterrador. 7 viviendas sepultadas, 30 están en riesgo y cientos de personas atrapadas, sin contar con que el sur del país quedó incomunicado por la vía panamericana. Pues estamos precisamente en el lugar de la noticia, de la emergencia, con Carlos Andrés Gómez. Bueno, Carlos, ¿qué está ocurriendo a esta hora? Adelante. Compañeros y televidentes, buenas tardes. Miremos justo en este momento lo que ocurre con cómo sigue bajando de forma aterradora un deslizamiento de proporciones incalculables. Toneladas y toneladas de tierra, piedras, lodo, árboles, vienen arrasando, bajando desde la montaña. Se siente en estos momentos aquí, en la vereda Chontaduro, cómo vibra la tierra cuando se presentan estos deslizamientos que ya han destruido a 3 veredas: La Soledad, Santa Clara y Párraga Viejo. Hay 2 instituciones educativas completamente destruidas. Nos dice el alcalde de Rosas que son aproximadamente 180 familias, más de 600 personas damnificadas, las viviendas destruidas, los cultivos, y todo esto que ustedes ven es un tramo de la vía panamericana. Aproximadamente 3 kilómetros de vía panamericana están sepultados. No solo sepultados, hay 2 puentes y todo esto fue arrasado. Hubo preocupación porque algunas personas no podían salir precisamente porque quedaban bloqueadas por los constantes deslizamientos, pero gracias a un esfuerzo de los organismos de socorro aquí en Rosas y a una labor conjunta lograron ser evacuados hacia el hospital, donde son valorados. Incluso nos reportan que una bombero voluntaria sufrió algunas lesiones. Estamos aquí en el lugar de la noticia desde muy temprano. Noticias RCN. Desde hace 2 días, los pobladores de la vereda La Soledad en Rosas, Cauca, venían anunciando el riesgo de deslizamiento. Es una problemática bastante preocupante, lo cual ha generado de que se dé el desplazamiento como medida de contingencia. Hoy a las 3 de la mañana se sintió un fuerte crujido que levantó a todos los habitantes de sus camas. La tierra empezó a abrirse. Como pudieron, salieron de sus casas tan solo con lo que tenían puesto. Cada segundo era vital. Allá están mis sobrinos, allá está toda mi familia atrapada. 7 viviendas quedaron totalmente destruidas, 30 más fueron evacuadas. El panorama es desolador. En medio de la emergencia, la solidaridad salió a flote. Tranquilos, por favor, conservemos la calma. Con megáfono en mano empezaron a pedir ayuda y a tranquilizar a quienes aún permanecían en sus viviendas.
Otros empezaron a ayudar a sacar colchonetas y ropa. Saquemos entre todos, rápido. Venga, saquen todos. Llamen a la gente que ayuden a sacar, rápido. A esta hora, organismos de socorro trabajan contrarreloj para evacuar a la mayor cantidad de personas posible, mientras la montaña amenaza con un nuevo deslizamiento. Miren, un árbol de aproximadamente 30 metros de altura acaba de caer, lo que significa que la montaña se sigue moviendo, siguen bajando grandes proporciones que arrasaron la banca de la vía panamericana en un tramo aproximadamente de 3 kilómetros. Por eso en estos momentos no hay tráfico desde ni hacia el sur del país en este tramo. Siguen bajando toneladas y toneladas de piedras, los árboles vemos allá en la montaña cómo se están moviendo, cómo siguen bajando con esta cantidad de deslizamientos que se están presentando. Esto formaría parte de la falla geológica del Romeral, aquí en el municipio de Rosas, en el sur del departamento del Cauca. Bajan más vegetación, bajan más toneladas de piedra, de tierra amarilla que se logra apreciar. La problemática de la falla geológica del Romeral, que sumada, pues por supuesto, a la cantidad de lluvias que se vienen presentando, han generado estas graves afectaciones aquí en el sur del departamento del Cauca. Hay vías alternas, hay que dejarlo claro, pero recomiendan las autoridades, son solamente para vehículos pequeños. Muy compleja la situación, hay 3 kilómetros de vía panamericana afectados con los deslizamientos. Recomendamos a nuestros usuarios viales que tomen las vías alternas para vehículos livianos, La Sierra, Rosas, Popayán, y para vehículos pesados, Pasto, Mocoa, Popayán. Sigue vibrando, se siente el temblor aquí en la vía panamericana o en lo que queda de ella. Ustedes pueden apreciar cómo ese gigantesco lote de toneladas y toneladas de escombros, de sedimentos, están bajando desde la parte alta, desde la vereda La Soledad, hacia el río Esmita. Esto también genera una gran preocupación porque podría señalar que se pueda originar el represamiento del río Esmita, que tiene una cuenca hidrográfica bastante encañonada y que va a terminar en el sector del Hoyo Patía. Es impresionante, de verdad, cómo se mueve la montaña, cómo baja el deslizamiento. En estos momentos continúa aquí en el sector de la vereda Chontaduro. Recordemos entonces, son 180 familias damnificadas, más de 600 personas. Eso implica pues la cantidad de viviendas destruidas, 2 instituciones educativas destruidas. Y aquí en vivo en Noticias RCN les estamos presentando esta fuerza de la naturaleza. Se siente aquí en la banca de la vía panamericana, que evidentemente fue destruida aproximadamente por un tramo de 3 kilómetros. Se mueve la montaña y son toneladas y toneladas que están bajando desde la parte alta en la vereda La Soledad. Bajan ahora arrastrando la vereda Párraga Viejo y ahora destruyendo todas estas zonas, estas parcelas aquí en la vereda La Soledad. Se escucha cómo se parten los árboles, el crujir de estos árboles en el momento en que sigue y sigue bajando la montaña en esta falla geológica en el municipio de Rosas, en el sur del Cauca. Por supuesto, aquí en Noticias RCN estaremos muy atentos a esta situación que se continúa agravando. Y bueno, es bastante fuerte cómo suenan los árboles. Con la cámara de Bolívar Gómez, un informe especial para Noticias RCN en vivo desde el lugar de la noticia, Carlos Andrés Gómez. Carlos Andrés, son imágenes que nos dejan sin palabras y por supuesto estamos acompañando a la comunidad. Lo decíamos, la emergencia dejó incomunicado a gran parte del sur del país, incluyendo a Nariño. Cientos de personas que estaban en el carnaval de negros y blancos quedaron atrapados sin poder salir de Pasto. Pilar López, cuéntenos qué dicen las autoridades, cuál es el panorama a esta hora. Buenas tardes. Hola televidentes, muy buenas tardes. Permítanme mostrarles cómo está este punto del país, concretamente kilómetro 13, vía el sector de Daza, vía que comunica Pasto con Popayán. Usted lo ha dicho, está incomunicado totalmente ese departamento con el Cauca. Y una vez conocida la emergencia, por supuesto, las autoridades hicieron presencia desde muy temprano acá y han instalado un puesto de control. Y más que control, es un puesto de información, donde ustedes pueden observar, están dándole esa información importante a todos los viajeros para que tengan mucha precaución, para informarles a quienes no están enterados que no hay paso, que pueden llegar hasta parte del Cauca, pero pueden quedarse represados allá. Les están brindando toda esa información para que sean ellos quienes decidan tomar la decisión. Pero lo cierto es que todo esto se traduce también en esa incertidumbre, en ese susto. Deben llegar a sus destinos de muchas ciudades que llegaron a disfrutar del carnaval de negros y blancos. Así es la situación que se vive aquí, en este punto. ¿Señora, hacia dónde se dirige? Hacia Cali.
tenía conocimiento que en Rosas hay un deslizamiento de tierra, que por el momento la vía se encuentra totalmente cerrada. Cientos de turistas provenientes del interior del país que llegaron a Nariño para disfrutar del carnaval de negros y blancos, que hoy habían programado regresar a su destino, fueron sorprendidos con la noticia. Que posiblemente dure 3 días o si corremos con suerte, la pueden abrir y podemos pasar. Según el comandante de la seccional de Tránsito y Transporte de Nariño, para esta emergencia se habilitó la vía Pasto-Mocoa. Teníamos un promedio entre 10.000 y 15.000 vehículos que iban a salir del departamento. John Jairo Vélez, proveniente de la ciudad de Cali, es otro de los cientos de turistas afectados. Con su familia espera tomar la mejor opción. Asegura que le da temor cruzar la vía Pasto-Mocoa. Es muy larga la vía, son 12 horas más. Sin embargo, algunos viajeros, por la premura de tiempo, deciden hacerlo. Es preferible tomar esa vía, pues nos demoramos un poquito más, pero vamos a la fija. Por estos días, los vuelos en el aeropuerto Antonio Nariño en Chachagüí se han duplicado. Por el momento, no hay venta de tiquetes. Dos puntos importantes que bueno destacar hasta ahora. Uno tiene que ver con la vía. Han recomendado a las autoridades que todas las personas que van a viajar pues estén atentas a la comunicación oficial y que eviten congestionar también estos puntos, esta carretera, porque necesitan que pase la maquinaria pesada para poder también ayudar en esa emergencia que vive el Cauca. Y dos, que hay que decir que los tiquetes a Cali ya están agotados y los que hay de pronto para Bogotá y para otros destinos han duplicado su valor. La situación es compleja y muchas familias han decidido retornar a Pasto y a otros lugares del departamento mientras pasa esta emergencia. Esta es la información que se registra hasta ahora en San Juan de Pasto. Retorno con usted, Rosy. Muy buenas tardes. Claro, Pilar, gracias por esta información. Ya usted lo decía, esta emergencia se expande a otras regiones del país. Por ejemplo, en el Valle del Cauca, pues está suspendida la venta de tiquetes terrestres hacia algunas zonas del sur del país. Ya vemos ahí a Marcela Tunjo. Bueno, Marcela, ¿qué le dicen, por ejemplo, la gente cuando va a comprar un pasaje? Buenas tardes. Rosy, muy buenas tardes. Pues mire, las personas que se encuentran a esta hora en la terminal de transporte de Cali están bastante preocupadas. Algunos vienen en familia, llegan desde Manizales a Cali para buscar un tiquete hacia Nariño y pues se encuentran con la sorpresa de que en este momento no están vendiendo pasajes. Nos hemos encontrado con varias historias. Algunos que estaban de vacaciones en Cali, también en el eje cafetero, algunas familias de Pasto y en este momento se encuentran en la terminal de transporte a la espera de una solución, porque lo que dice la terminal es que por el momento 120 vehículos que hoy tenían esta ruta destinada desde Cali no van a salir. Son alrededor de 6.000 pasajeros los afectados. Venimos hacia Cali porque me toca pasarme de aquí hasta Pasto y de ahí de Pasto a Ipiales porque tengo que ir a un entierro de mi padre. Por la cuestión del trabajo mañana. Tenemos que regresar. Desafortunadamente en el sector de Rosas, en un punto que se llama Portachuelo, se vino la banca un buen pedazo y están totalmente suspendidos del paso. El último vehículo que fue despachado desde la terminal de transporte de la capital vallecaucana fue alrededor de las 4 de la mañana. Hasta el momento no se sabe cuándo se va a reanudar nuevamente el transporte hacia este destino en el Pacífico colombiano. En Noticias RCN estamos con quienes se encuentran en esta terminal y por supuesto en la ampliación de esta noticia. Paola, continúe usted con más. Marcela, gracias por su reporte desde la terminal de Cali. Es momento que revisemos cómo va el retorno en otras zonas del país. Pues Esteban Pérez madrugó desde Bogotá hasta el Espinal y nos va a contar cómo pinta todo desde allá. Esteban, buenas tardes. ¿Qué tal? Buenas tardes. Los saludamos desde la variante Flandes, en el municipio de Espinal, en el departamento de Tolima, la vía que comunica de Girardot hacia Bogotá. A esta hora fluye bastante bien la movilidad por este sector y este corredor vial. No se han presentado mayores congestiones, pero a esta hora yo me voy a acercar a saludar al general Wilson González, director de Tránsito y Transporte General. ¿Cómo avanza la movilidad por este corredor vial? Incluso, ¿cuántos frentes de obra tenemos? Buenas tardes a todos. Sí, tenemos en este momento aquí desde Flandes hasta Bogotá 8 frentes de trabajo que obviamente se reducen las calzadas hacia Bogotá. Quiere decir que tenemos que salir más temprano, buscar la forma de salir, no esperar a la noche para continuar con nuestros viajes hacia Bogotá. ¿Hay una proyección de vehículos por este corredor? Bueno, tenemos una proyección de más de 60.000 vehículos que están dispuestos de acuerdo a paso peaje el año pasado,
son más de 60.000 vehículos en el peaje de Chinauta. Y importante, es una vía que colapsa comúnmente en estos planes de retorno, variantes para tener en cuenta. Tenemos un reversible desde Fusagasugá hasta Bogotá. Desde ya, entre las 12 del día se inició ese reversible para Bogotá, obviamente para garantizarle a los usuarios de las vías la mejor circulación hacia Bogotá. Perfecto, general, muchas gracias por estar en Noticias RCN, los dejamos, gracias a ustedes. Pues en estos momentos son cerca de 470.000 vehículos los que van a ingresar a la capital del país, una movilidad a esta hora de 3.500.000 vehículos y se espera más de 4 millones que se estén movilizando por todas las carreteras del país. Por supuesto, Noticias RCN los acompañará en este plan retorno, en uno de los más grandes del 2023. Feliz tarde. Feliz tarde, Esteban. Y sí, los acompañamos desde todos los puntos, por eso estamos tomándole el pulso a la movilidad también desde el aire. Giovanni Suárez, bueno, ¿cómo se ven los ingresos a Bogotá por el norte desde el aire? Buenas tardes. Rosy, Paola, televidentes, ¿qué tal? Muy buenas tardes. Noticias RCN en todos los puntos de la información. En este momento estamos sobrevolando en un helicóptero de la Fuerza Aérea Colombiana la autopista norte, una de las principales vías de acceso y de salida de la capital del país. Dicen las autoridades que cerca de 250.000 vehículos han entrado a Bogotá en medio de este plan retorno hoy lunes festivo y han salido cerca de 215.000 y por las vías del departamento de Cundinamarca se han movilizado aproximadamente 980.000 vehículos entre particulares y buses de transporte intermunicipal y departamental. Algo muy importante para que tengan en cuenta los televidentes que nos escuchan y nos ven a esta hora y que ven estas imágenes de cómo avanza el plan retorno por la autopista norte desde este helicóptero de la Fuerza Aérea. Es el pico y placa regional que empezó a aplicarse desde hace muy poco, desde las 12 del mediodía y regirá hasta las 8 de la noche. Algo muy importante, de 12 a 4 de la tarde solo podrán ingresar los vehículos con placas pares y de 4 a 8 de la noche ingresarán los de placas impares. A esta hora ya se levantará la medida y podrán ingresar tanto placas impares como pares a la capital del país. Ustedes ven a esta hora el peaje de la autopista norte desde el helicóptero de la Fuerza Aérea, desde donde reporta Giovanni Suárez Bayona para Noticias RCN. Giovanni, gracias por ese reporte desde el aire y es momento de revisar cómo va la operación aérea en el aeropuerto El Dorado. Paula Sabogal, ¿qué le dicen los viajeros? ¿Cómo pinta el retorno? Buenas tardes. Buenas tardes, Paola. Pues todo pinta muy bien y muy organizado aquí en el aeropuerto El Dorado y en todas las terminales aéreas del país. La Aeronáutica Civil reporta que por vía aérea se prevé que hoy se complete la movilización de 711.000 pasajeros, de los cuales 479.000 se movilizarán desde y hacia destinos nacionales y 231.000 hacia destinos internacionales como balance final de este puente festivo de Reyes. Información importante también que dábamos al inicio de esta misión frente a la situación en Nariño y Cauca por la vía panamericana inhabilitada. Algunas de las aerolíneas nos confirman que hasta ahora pues no se registra un aumento en la demanda de tiquetes ni sus precios hacia y desde estos departamentos, pero por supuesto pues estaremos atentos a cualquier información adicional que nos llegue en los últimos minutos. Continúen ustedes con más información desde estudio. Paula, gracias. Importante información para los viajeros que se encuentran en el sur del país. Es momento de revisar ahora lo que pasa en nuestras regiones en este plan retorno del puente festivo. Un panorama nacional con nuestros corresponsales. 250.000 vehículos se han movilizado por las vías del departamento de Antioquia. Hoy se espera que 150.000 ingresen a la ciudad de Medellín. En la tarde se tendrán reversibles en la vía que comunica el sudoeste y al eje cafetero. Desde las 3 de la tarde hasta las 6 operará en el sentido solo hacia Medellín. También el túnel de Oriente tendrá esta misma operación, pero esta desde las 5 hasta las 8 de la noche. En el Atlántico se intensifican los operativos de control para esperar la llegada de más de 100.000 vehículos durante este plan retorno de Puente de Reyes. Las autoridades han instalado puestos de control en 4 ejes viales que comunican a Barranquilla con las ciudades de Santa Marta, Cartagena y municipios de su área metropolitana. Contarán con el acompañamiento de 500 uniformados. En Cartagena avanza con éxito y total normalidad el plan retorno. De acuerdo con las autoridades, al final del día se habrán movilizado entre 67.000 y 70.000 vehículos. Por eso hay dispuestos 15 puntos de control vial en las diferentes carreteras de acceso y salida de Cartagena. Adicionalmente, hay 1.500 hombres brindando seguridad.
En este plan retorno, de acuerdo con las autoridades, al menos 49.000 vehículos circulan por las troncales de Oriente y Magdalena Medio. Estos vehículos procedentes de la costa norte colombiana y que van hacia el interior del país, con la novedad de que por la cantidad de huecos y el mal estado de la vía se han presentado muchos accidentes. Muy bien, y hacemos un cambio de tema, Paola, porque otra de las noticias del día en Colombia viene por los lados del ELN. Oigan esto, pareciera ser que el diálogo en la mesa de negociación, pues no es que sea más fluido, bueno, por lo menos eso dijo de frente y sin rodeos la guerrilla. Rosy lo hizo por medio de un comunicado donde acusó al gobierno de causar una crisis en la mesa de diálogos. Bueno, Oscar Ramírez, ¿qué es lo que está pasando? Porque ya conocemos la versión de la guerrilla. El gobierno respondió, ¿está en riesgo el inicio del ciclo en México? Buenas tardes. Buenas tardes, Paola. Rosy. Tal cual, como una crisis, así califica el ELN el estado de los diálogos con el gobierno nacional luego del trino del presidente Gustavo Petro, en el que informaba sobre un cese al fuego bilateral que finalmente terminó siendo desmentido por la misma guerrilla. Estuvimos averiguando con varias fuentes cercanas a los diálogos y nos dicen que en 2 semanas habría una nueva reunión previo al inicio del siguiente ciclo de negociaciones en México. Esta reunión se daría en Venezuela, puntualmente en el Hotel Humboldt, donde permanece el grueso de la delegación del ELN en estos momentos. Allí se discutirá una propuesta de cese al fuego bilateral y otras medidas humanitarias. El resultado de estas conversaciones se daría a conocer formalmente en un comunicado, firmado por los 2 jefes de las delegaciones, Oti Patiño y también Pablo Beltrán, antes de iniciar estos encuentros en México. Consultamos también a varios sectores sobre su visión frente a todo lo que está sucediendo referente a la mesa de diálogo, porque en Noticias RCN todos tienen voz. Un nuevo ingrediente le sumó hoy el ELN a la polémica por el supuesto cese al fuego bilateral que había anunciado el presidente Gustavo Petro, pero que terminó siendo desmentido por esta guerrilla. A través de un escrito, la estructura armada volvió a arremeter contra esta decisión. El ELN no puede aceptar como bilateral una decisión unilateral del gobierno que no acata la formalidad de la mesa como el espacio convenido para llegar a entendimientos y viola los procedimientos de no difundir a la opinión pública lo que no sea consenso. Miramos con mucha preocupación esto porque se trata ni más ni menos que de la seguridad de todos los colombianos y hacia allá no queremos nosotros derivar, hacia un Estado que no tenga caracterización en su seguridad nacional. Pero fue más allá y señaló que el desarrollo de la mesa de negociaciones, que cumplió su primer ciclo en Venezuela y en febrero se retomará en México, está en crisis. Como el gobierno no cumple con los procesos de discusión de la mesa y toma medidas unilaterales y las hace públicas, estos procedimientos ponen en crisis el desarrollo de la mesa y obligaron al ELN a emitir el comunicado aclaratorio. Por primera vez el ELN utiliza la palabra crisis para referirse a lo que está ocurriendo en las negociaciones entre esa guerrilla y el gobierno del presidente Petro. Antes no lo había utilizado. Quiere decir que quieren dramatizar más lo que ha ocurrido para sacarle ventajas a esa mesa de negociación. Hay quienes señalan que hay que buscar salidas que generen un diálogo fluido, con voceros oficiales de lo que se acuerde en la mesa. Lo más importante es que en un proceso de paz ningún anuncio puede hacerse hasta que no esté en un papel firmado por las 2 partes. No importa si incluso ya hay un acuerdo de palabra. Y a esta regla no puede ganarle el afán del presidente o de cualquier funcionario de comunicar una noticia. El ELN señaló que durante el primer ciclo de diálogos que culminó el 12 de diciembre en Caracas, acordaron establecer un equipo de comunicaciones conjunto de tal forma que la información acordada se entregue por ambas partes. Pues desde Valencia, en España, el expresidente Álvaro Uribe habló sobre la propuesta de la paz total que busca adelantar el gobierno de Gustavo Petro, además del rol de Venezuela en los diálogos que se adelantan con el ELN. La paz total política del gobierno Petro no existiría si el acuerdo con FARC hubiera servido. El gobierno de Venezuela puede ser efectivo para que el ELN, la guerrilla con la cual ahora se pretende negociar, acepte cesar acciones criminales, lo que llaman, yo no estoy de acuerdo con esa denominación, el cese bilateral. En noticias internacionales, la toma del Congreso, la Presidencia y el Tribunal Supremo de Brasil por parte de simpatizantes de Jair Bolsonaro dejan más de 1.200 detenidos. Los jefes de los 3 poderes analizaron esta mañana las medidas que van a tomar contra quienes participaron en la violenta incursión. La seguridad en Brasilia será reforzada. México, Estados Unidos y Canadá emitieron un comunicado en el que rechazaron lo ocurrido en la sede gubernamental.
Tras varias horas de caos, la policía de Brasil retomó el control en las sedes del poder gubernamental en Brasilia. Tras la recuperación del orden en los edificios, el presidente Luis Inácio Lula da Silva hizo presencia para inspeccionar de primera mano lo ocurrido. El asalto, que fue condenado por la comunidad internacional, dejó más de 1000 detenidos, entre ellos autobuses repletos de bolsonaristas que aún rondaban las calles de Brasilia durante la noche. Ante la gravedad de los hechos, fue apartado del cargo por 90 días el gobernador de Brasilia, Ibanez Rocha, a quien Lula acusó de consentir los disturbios. Los operativos también se extendieron al cuartel general del ejército, donde la policía, fuertemente armada, rodeó y desalojó un campamento improvisado instalado por los simpatizantes de Bolsonaro. El expresidente Jair Bolsonaro rechazó las prácticas de sus seguidores y la responsabilidad que le atribuyen. Depredaciones e invasiones de edificios públicos como las ocurridas hoy, así como las practicadas por la izquierda en 2013 y 2017, escapan a la norma. Repudio las acusaciones sin pruebas que me atribuyen el actual jefe de poder ejecutivo de Brasil. Entre las imágenes de quienes participaron en la violenta toma apareció una foto publicada por un sobrino del exmandatario, Leonardo Indio Bolsonaro, en Instagram. Y mucha atención porque el expresidente Jair Bolsonaro habría sido ingresado a un hospital a las afueras de Orlando, en Estados Unidos, aduciendo fuertes dolores abdominales, según prensa de Brasil. Con este dato, es momento de hacer una pausa, pero ya regresamos. Gracias por continuar con nosotros. Lo que pasó anoche en Bosa, en Bogotá, es trágico. Sigue la investigación para entender cómo fue que una mujer de 22 años y sus 2 bebés murieron por inhalación de gases. El padre de los niños fue quien los encontró. Aunque la necropsia de los cuerpos determinará las verdaderas causas, las primeras versiones dan cuenta que la mujer venezolana de 26 años y sus hijos, un bebé de 1 año y un niño de 5 años, murieron por una posible fuga de gas que tenían en la casa. La llamada de emergencia a la fuga de gas en una de las viviendas, por lo cual de inmediato se coordina con bomberos y con la empresa Avanti para verificar qué es lo que sucede en esta residencia. Los hechos fueron reportados en la tarde de ayer en el barrio San Bernardino de la localidad de Bosa. El CTI no encontró signos de violencia en los cuerpos. Nuestras patrullas, nuestros cuadrantes identifican 3 cuerpos sin vida, de una femenina y 2 menores de edad. En este momento, con labores de policía judicial, de nuestra Policía Nacional, del Cuerpo Técnico de Investigación y de nuestra Policía de Inteligencia, nos encontramos en la búsqueda de la información que esclarezca este hecho. El padre de los menores fue el que reportó los hechos al llegar a casa. Registró algunas laceraciones al tratar de abrir la puerta. Y si hay un tema del que siempre hay mucho por hablar es el PAE. Pues para este año, que sea diferente, la Procuraduría le lanzó un llamado a los alcaldes y a gobernadores. Pero no solamente eso, advierte que se vienen sanciones contra quienes incumplieron con este en 2022. El informe es de Oscar Ramírez. Que no pase lo que pasó en el 2022 en algunos departamentos con la alimentación escolar. Esa es la premisa de la Procuraduría, que en las últimas horas reiteró el llamado a alcaldes y a gobernadores del país para que cumplan a cabalidad con el PAE desde el primer día de este 2023. Y lo estamos haciendo desde ahora para que no nos digan después que no se les anunció a tiempo, porque a partir del inicio de la etapa escolar deben estar definidos y organizados y debidamente planeados la celebración de los contratos para que los niños beneficiarios de este auxilio puedan recibir su alimentación. La Procuraduría reveló que hay vigentes 28 procesos disciplinarios por el inicio tardío de la operación, falta de calidad en los alimentos entregados, deficiencias operativas, interrupción en la prestación del servicio y procesos de contratación sin el lleno de requisitos legales, entre otros. La mayoría de los problemas vienen por falta de planeación o por indebida contratación. Y en muchas veces, muchos procesos de contratación declarados cerrados por falta de proponentes. Uno de los casos más preocupantes se presentó en el departamento de Magdalena, que duró 8 meses sin prestación del servicio y tuvo 3 declaratorias de desierto, seguido de Cúcuta, que tuvo 5 declaratorias de desierto. Bueno, ahora sí, se acabaron las vacaciones y ya es hora de volver a la realidad. Entonces, les recomiendo que saquen papel y lápiz y alicen el bolsillo, porque Esteban Pérez les va a contar cómo quedan las nuevas tarifas del transporte público para este año.
Prepara el bolsillo porque desde mañana el transporte público en Bogotá será más costoso. El alza en Transmilenio y el SITP es de 300 pesos. Así las cosas, el pasaje en los buses articulados queda en 2.950 y en el SITP 2.750. Los transbordos seguirán funcionando de la misma manera, 200 pesos con una ventana de tiempo de 110 minutos. Me parece excesivo. El alza fue muy alto. Si es para mejorar, con gusto uno lo paga. Si no es para mejorar, sino que sigue con fallas, pues le duele a uno pagar los 300 pesos de más. Esta vez fueron 300 pesos, siempre duele un poco. ¿Por qué no le pusieron de una vez los 3.000? Y pilas, porque otro de los servicios que sube es el servicio del taxi. Aquí un taxista, su nombre, por favor. John Galindo. Bueno, don John, ¿cómo quedan las tarifas del servicio de taxi? Las tarifas quedan de la siguiente manera. La mínima queda en 5.200 pesos. La ida al aeropuerto o salida del aeropuerto queda en 5.200 pesos también. El recargo nocturno queda en 2.500 y la unidad queda marcando ahora actualmente en 104 pesos después del 10 de enero. Y si usted va a parquear en uno de los 5.000 cupos de las zonas de parqueo pago autorizadas en Bogotá, prepare el bolsillo porque también tendrá aumento. Dependerá de la infraestructura y de los cupos disponibles y de la zona, es decir, la zona de mayor demanda tendrá un mayor incremento. El valor máximo por minuto para carro será de 252 pesos y para motos de 176. Sí, lo único que no sube es el sueldo. Las tarifas de los parqueaderos públicos también tendrán aumento. El valor máximo por minuto será de 139 pesos para carros, 97 para motos y 10 pesos para bicicletas. Internacional. El presidente Gustavo Petro adelanta una visita de Estado en Chile con miras a fortalecer las relaciones entre ambos países. El mandatario ya se reunió con Gabriel Boric. Los detalles los tiene en Santiago nuestro corresponsal Juan Pablo Monsalve. Juan Pablo, adelante. Hola, ¿qué tal? Un gusto saludarlos desde el Palacio de la Moneda. Pues en un encuentro que duró aproximadamente una hora, el presidente de Colombia, Gustavo Petro, y el presidente Gabriel Boric pues llegaron a varias conclusiones. Una de ellas está directamente relacionada con el proceso de paz en Colombia con el ELN, el cual fue respaldado por el presidente Boric. Por su parte, Gustavo Petro también se refirió a la situación en Brasil y aseguró que la democracia en América Latina está en peligro. Revisamos las declaraciones. Hemos acordado continuar con nuestro apoyo a los procesos de paz en Colombia. Y quiero destacar aquí la activa participación de Chile como país latinoamericano en el Fondo Multidonante de las Naciones Unidas para el Sostenimiento de la Paz en Colombia desde la segunda fase aprobada en 2018. Está en peligro la democracia. Está en peligro el pacto democrático de las Américas. Porque no es un problema exclusivamente suramericano. Lo mismo que pasó en Brasilia, pasó en Washington. Es así entonces, de esta manera como continuará avanzando la agenda del presidente Gustavo Petro acá en territorio chileno. En las próximas horas se reunirá con la alcaldesa de Santiago, la capital. Esta es la información que tenemos por el momento desde Santiago de Chile. Muy buenas tardes. Buenas tardes, Juan Pablo. Gracias por el reporte. Y donde tendrá lugar otra importante reunión de alto nivel va a ser en Ciudad de México. Hasta allí llegó el presidente Joe Biden para su encuentro con su homólogo de México, Andrés Manuel López Obrador, y también con el primer ministro de Canadá, Justin Trudeau, en la cumbre de los líderes del norte. Jaime Moreno, de nuestra cadena aliada Voz de América, nos tiene el reporte. Adelante, Jaime. Buenas tardes. Inicia hoy en la Ciudad de México la cumbre de 2 días con los mandatarios de Canadá, Justin Trudeau, de México, Andrés Manuel López Obrador, y de Estados Unidos, Joe Biden. La migración, el tráfico de drogas y la resolución de desacuerdos comerciales hacen parte de los temas que se abordarán en esta cumbre. Estados Unidos está interesado en evitar el tráfico de fentanilo desde México, que mató a 72,000 estadounidenses por sobredosis en 2021, además de evitar que México aplique la prohibición a la importación de maíz genéticamente modificado. Miles de productores estadounidenses se verían afectados. Por su parte, México quiere que Estados Unidos incremente sus esfuerzos para evitar el tráfico de armas
personas que llegan desde ese país a las calles en México. Se espera que estos temas, junto al de la inmigración, sean abordados en estos 2 días. El primer ministro de Canadá llegará después del mediodía y el presidente López Obrador irá al aeropuerto a recibirlo, como lo hizo con el presidente Joe Biden en la noche de este domingo. Desde México, Jaime Moreno, de La Voz de América, para Noticias RCN. Cartagena, 17º Festival de Música El Canto de la Tierra. Socios principales, Postobón y RCN. Sumérgete en la cultura. Pues sí, señores, es el 5º día del Cartagena Festival de Música. Conciertos, proyecciones al aire libre y conversatorios musicales hacen parte de la programación. Ivonne Salamanca, Rosy ha estado siguiendo el detalle de la agenda. Cuéntanos, por favor, cómo disfrutan los cartageneros y también los turistas de este evento anual. Ivonne, buenas tardes. Paola, Rosy, buenas tardes. Pues de diferentes maneras, no solamente asistan a los conciertos, también hay la posibilidad de manera gratuita de entrar al Palacio de la Proclamación, al auditorio de allí. El pianista y musicólogo italiano Giovanni Vietti lo que hace es que hace unos conversatorios musicales. Allí, con ayuda de su piano, explica en qué consiste este tema de la música clásica. Selecciona algunas de las piezas que hacen parte del repertorio de los conciertos para poder explicarlas y para poder entender cada persona que vaya a los conciertos, así no sea experta en este tipo de música, algo de en qué consiste este canto de la tierra. Hace 6 años, Giovanni Vietti empezó una misión que asegura disfruta mucho y le deja grandes experiencias cada festival en Cartagena. Enseñar a los asistentes por qué la música clásica es realmente mágica. Yo estoy convencido que la música es para todo el mundo, entonces lo que estamos tratando de hacer es seleccionar músicas para que la gente las pueda disfrutar. Cada gran compositor compuso música para baile, música seria, música específica y grandes sinfonías. Entonces mi labor es comunicarle al público esos diferentes espacios de música. Su estrategia es sencilla, un conversatorio acompañado de su piano con el que muestra ejemplos de las melodías que enseña y que hacen parte del repertorio de los diferentes conciertos durante todo el festival. Justamente lo que yo trato de encontrar es el tono preciso, encontrar diferentes niveles de significación, porque para estas conferencias también asisten músicos que están en formación, entonces la idea es que tanto ellos puedan entender y llevarse algo así como una persona que nunca ha ido a un concierto y que va a un concierto por primera vez, que puede encontrar un nivel de entendimiento de esta música. El pianista y musicólogo italiano dice que se ha puesto como meta cada festival enseñar a quienes asisten a sus conversatorios musicales un vocabulario que les permita identificar, comprender y sobre todo disfrutar cada pieza en los diferentes conciertos, porque la música clásica es para todos. Y al cierre, por supuesto, el datico para que se programen esta tarde a las 4 aquí en el auditorio de la Proclamación, un concierto con entrada libre. Lleguen temprano, por favor, porque se hace hasta completar aforo el acceso. Música de Bulgaria, Rumania y República Checa, un concierto denominado Música e Identidad Nacional. Recuerden, con entrada libre. Por ahora la información que les tenemos desde Cartagena Festival Internacional de Música. Vamos a nada, Saji, estaremos muy pendientes también de ese estreno. Gracias por la información del entretenimiento. Hasta aquí Noticias RCN del mediodía. Gracias por habernos acompañado. A continuación, en Tardes de Película, miren, Peligro en la Montaña, Los Reyes de la Calle y Crimen en Primer Grado. Recuerden que la cita es a las 7 de la noche con nuestro director José Manuel Acevedo. Feliz tarde.